Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea a todos vosotros. Nuevamente estamos aquí por la gracia de Dios, un día más, una oportunidad más. Por la gracia de Dios abrimos nuestros ojos que el día, en la mañana, cuando nos despertamos y vemos la gracia de Dios, el amor de Dios en Cristo Jesús. En esta ocasión vamos a continuar en el capítulo 15 del libro de Romanos. Pero nos tardamos un poco por causa de el lugar donde estoy y causa de que no es fácil, pero estamos aquí, gracias a Dios, por la misericordia de Dios. Y les agradezco mucho por que nos siguen, porque nos escuchan, incluso por todo lo que hacen, lo que reaccionan y los que no reaccionan, porque la palabra es para que llegue, para que la conozcan. No es para ponerle a reacción, sino que para que lleguen al conocimiento. Y que el Señor les abre los ojos, y que el Señor se agrada de ustedes, del corazón de ustedes, porque Él los ama. ¿Por qué lo digo? Porque Él vino y murió por nosotros. No solamente por mí, por ti, sino por todo el mundo, como lo dice en el libro de Juan. Tomen su Biblia, si me quieren acompañar en el capítulo 15 del libro de Romanos. Continuamos en el capítulo 14, 14 continúa al 15, hablando un poco más acerca del débil en la fe. No está hablando directamente de acuerdo a las leyes de comida, lo que se debe de comer y que no, sino está hablando, el contexto es hablando del débil en la fe. Muchos se confunden lo que se puede comer y lo que no. Incluso del libro de Marcos menciona el Señor de que lo que contamina al hombre. Incluso Mateo 15, Marcos 7, nos describe el Señor, nos habla de acerca de lo que contamina al hombre. No es que está limpiando, haciendo limpio todos los alimentos, como el versículo lo dice, pero debemos de tomar en cuenta de que en la Escritura muchas veces hay añadición para darnos un mayor entendimiento. Como por ejemplo en la palabra de Dios, en la Escritura, no tenemos versículos en los rollos originales de la Escritura, no hay versículos, no hay capítulos, pero el hombre lo formó o lo puso en orden para darnos un mayor entendimiento y para poder ayudarnos en buscar los capítulos o versículos para que tengamos una mayor ayuda para entender la Escritura. Aunque sí, la Escritura lo enseña, el Señor, el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. Muchas veces, para prueba de esto, hay personas que les van a decir, o han escuchado de personas que le dicen que se duermen, o les da sueño cuando leen la Biblia, o ven un mensaje de la palabra de Dios, y no la entienden. No pueden entender, o qué dice aquí. O incluso para nosotros vemos de que es clara la palabra, pero para aquellos que no han sido redimidos, que no tienen el Espíritu del Señor, no pueden entender. Pablo lo dice, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Vamos, tantito dicho esto, vamos a comenzar en el versículo 1. Dice el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Los que somos fuertes en la fe, lo que se debe de comer, dice uno dijo que está bien comer carne, uno también dijo que está bien comer legumbres. Esto es ser no comer carne como alimento solamente que produce como las hierbas y todo eso, ser vegetariano. Esto es lo que describe la palabra. Pero lo que vemos aquí es que dice, no juzguemos a tal persona. Y como lo vuelvo a repetir, no está hablando de las leyes de comida, como lo dice el Levítico. No está hablando acerca de eso, sino está hablando de débiles. Dice el versículo 1. Continuamos. Y no agradar, dice, de los débiles, flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Eso de verdad nos llega y nos debe de dice Pablo, aceptar la palabra de nuestra exhortación,
Porque Filipenses también lo menciona, no busquemos lo nuestro propio. Muchas veces así se hace, pero fíjense, la palabra de Dios nos enseña de que veamos por los demás, ya no depende de nosotros. Si antes éramos egoístas, esta palabra, ahora no, sino que ahora veamos por el hermano, como el mandamiento lo dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Continuamos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Para edificación, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para edificación. Muchas veces se dice al hermano, o se le exhorta al hermano, pero exaltándose el mismo hermano que lo está exhortando al hermano, el débil en la fe. Muchas veces se exhorta o se le da un consejo al hermano, pero este consejo se engrandece y se ve la arrogancia del otro hermano. Pero dice, las palabras sean como las palabras que salen de vuestra boca, sean para edificación a su prójimo. Sea lo bueno, para edificar a su prójimo. Versículo 3. Porque ni aún en Cristo, dice, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperiaban cayeron sobre mí. Él se hizo débil para que vosotros fuerais fuertes. Él se hizo pobre para que vosotros fueras ricos. El libro de Apocalipsis nos escribe que nosotros todos somos pobres, somos ricos para con Dios, pobres en las cosas del mundo, pero ricos para con Dios. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. En el libro de Corintios, capítulo 10, nos escribe, estas 2 veces menciona, estas cosas se escribieron por ejemplo. Nos las dejaron para ejemplo, y estas, como vemos aquí en el versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Entre vosotros, se quede entre vosotros, entre los hermanas. Versículo 6. Para que unánime a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 6. En el versículo 7 vamos a ver acerca del evangelio a los gentiles, acerca de la palabra que llegó a los gentiles. Una cosa voy a compartir con ustedes. La palabra de gentil en el antiguo pacto muchas veces se refiere al pueblo no judío, a las naciones fuera de los judíos. Pero en el Nuevo Testamento también, en ese contexto va a decir acerca de salmos, o nos va a decir acerca de profecías, pero está hablando a los gentiles. Dice ahora los gentiles, los que de las otras naciones, pero en el Nuevo Testamento la palabra gentil se refiere a la persona que no tiene pacto con Dios. Como les decía, la palabra gentil en el Nuevo Testamento es diferente, es esa misma palabra, pero ya en el nuevo pacto se está refiriendo a las personas que no tienen pacto con Dios, que no tienen relación con Dios en Cristo Jesús, sean judíos o sean gentiles, el pueblo no judío. En esta ocasión está hablando en general a los dos. Dice Romanos, el mismo libro. Dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Lo que nos describe en el libro, en el nuevo pacto, es de que esa palabra gentil ya se usa en forma general, hablando a las personas que no tienen pacto con él. O habla de gentiles o habla de naciones. Por ejemplo, en
En el libro de Apocalipsis encontramos naciones. Está hablando acerca de los gentiles, pero está hablando acerca de las personas que no tienen comunión, no tienen relación íntima con el Señor por medio de la sangre de Cristo. Ahora vamos a seguir el verso 7, versículo 7 dice, por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Versículo 8. Entonces digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión de los judíos. Dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, hablando a los judíos en esta ocasión. En este versículo dice, vemos la palabra Cristo en el versículo 8. En el versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús es otra palabra que describe o se dice al revés. Jesús el Cristo o Jesucristo. En esta ocasión vemos que está así, o nos menciona, o nos enseña, o nos está enseñando Pablo acerca de la divinidad primero y después la humanidad de Cristo. Cuando la palabra, el nombre Cristo, nos describe, nos enseña la divinidad, que es el ungido, el escogido del Señor. Y el nombre de Jesús nos describe su humanidad, 100% Dios y 100% hombre. Y dice hablando de que fue siervo de la circuncisión. La circuncisión siempre en la escritura nos habla que los judíos, nosotros somos los circuncidados en el corazón, no en la carne, sino en el corazón. Pero aquí en esta ocasión está hablando acerca de los judíos. Y nuevamente, cuando dice hechas las promesas, dice las promesas hechas a los padres. La palabra padres, cuando menciona eso, se refiere al pueblo judío, porque el pueblo gentil no dice a nuestros padres, sino dice, por ejemplo, cuando dice el Señor, cuando hace la alimentación de los 4,000 en el libro de Mateo, la alimentación de los 4,000 es al pueblo gentil, al pueblo no judío. Y por eso dice en ese versículo, en ese pasaje dice, y glorificaron al Dios de Israel. ¿Por qué lo dice así? No dice y glorificaron a Dios como en la alimentación de los 5,000. Pero dice en el capítulo 15 del libro de Mateo acerca de la alimentación de los 4,000, vemos que está siendo referida a los gentiles, está haciendo esa bendición a los gentiles. Y por eso dice, glorificaron al Dios de Israel. Un ejemplo de lo que estamos viendo aquí. Dice en el verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Para que los gentiles, las otras naciones no judías en esta ocasión, está diciendo acerca de las profecías. Lo encontramos, dice, los gentiles glorifican a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Salmo 18:49. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, este es padre de David, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, en Jesucristo. Esto está hablando al pueblo gentil, al pueblo no judío en esta ocasión. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Dice Pablo. Mas os he escrito
hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios, y la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ahí vemos el versículo acerca de que vemos, incluso sus Biblias ha de tener repartido en el versículo 7 el evangelio de los gentiles, como lo estamos viendo aquí. Pablo lo está declarando. Dice, a los gentiles ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vemos nuevamente la palabra gentil. Los gentiles no teníamos Dios, estábamos fuera de Dios, alejados de Dios, de la ciudadanía de Israel, como dice Efesios 2. Pero por Cristo, ahora en Cristo, dice, de los dos pueblos hizo uno, entre judío y gentil. En Cristo nos hizo uno. Vemos seguimos en el siguiente versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en todo lo que a Dios se refiere. 18. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra, dice, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Las señales que se les dio, dice, como se les da el mandamiento, los apóstoles, incluso este mismo mandamiento tuvo el apóstol Pablo, de que dice, estas señales os seguirán, dice el Señor. La autoridad apostólica que les dio para que las señales que hicieran confirmaran su palabra. ¿Por qué? Porque ellos no tenían lo que ahora tenemos hoy en día, la escritura completa. Ellos hacían señales confirmando la palabra, y esas señales os seguirán, le decía el Señor. Dijo el Señor a sus apóstoles cuando los mandó diciendo que fueran. Ese mismo mandamiento tenemos nosotros como ministros del Señor Jesucristo. Los señales, ya no están las señales, sino que el Señor mismo nos enseña aquí su palabra acerca de eso. ¿Por qué? Porque aquí confirmamos la palabra por el Espíritu Santo. Verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino que como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Isaías 52:15. 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Versículo 15. Aquí ven unos versículos que necesitaría tomar y hablar un poco de eso. Estos son los siguientes versículos. Porque si nosotros fuimos participantes de la bendición que Dios dio a los judíos, esa misma bendición vino a los gentiles. Nosotros como no judíos, Dios nos hizo pueblo por causa igual de los judíos, aunque incrédulos como todos, pero mantuvieron la palabra de Dios y cumplieron el propósito de Dios, que era traer al Mesías en el pueblo judío. La salvación, dice el Señor a la mujer samaritana, viene de los judíos. Está hablando de él mismo. Él nació aquí en el capítulo 9 vemos. Dice que él vino de la nación judía. Entonces, de ninguno hay salvación, y por ser partícipes de esa bendición que es en Cristo, dice, amemos a los judíos, amemos a esas personas que lucharon y que sufrieron y que siguen sufriendo, aunque por su desobediencia. Pero todo aquel que ama al judío se ha perfeccionado el amor de Dios en él.
porque Dios no ha apartado a su pueblo, aún sigue siguiendo su pueblo. En el libro de Apocalipsis nos describe cómo es que los va a traer de vuelta hacia Él, los va a traer a la fe, pero las va a traer de una forma que no les va a gustar. Los va a traer en su ira, en su enojo, pero con su misericordia los va a traer. Nos vemos en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, cuando sellan a los judíos, sella a estas personas, los llama, en la Biblia lo describe como el remanente de Israel. El remanente está hablando solamente, específicamente al pueblo judío. Yo les voy a decir por qué les digo esto. Vamos a leer. 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, dice Pablo. Porque Macedonia y Acaya, estas dos ciudades, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. De esto quiero hablar, acerca de que como estas personas, dice, por la fe de ellos, estas eran unas iglesias pobres, muy pobres, pero ayudaron, mandaron lo que pudieron para el pueblo de Israel, a la gente pobre, ayudaron. En el libro de Mateo encontramos eso. Encontramos el que no visitó, dice el que no ayudó a uno de mis hermanos. Está hablando del pueblo judío. Capítulo 10 del libro de Romanos, ¿qué dice? Dice, hermanos, ciertamente mi anhelo de mi corazón, en mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Esa misma oración, ese mismo amor por el pueblo judío debemos de tener nosotros como creyentes. En el libro de Apocalipsis, nuevamente, en especial en el capítulo 21 y 22, describe mucho acerca del 12 puertas, 12, y menciona mucho el 12, enfatizando qué tan importante es el pueblo judío. El número 12 en la escritura habla de la nación judía, de la nación de Israel. Eso es lo que vemos, el versículo que está aquí nos va a declarar lo que les estoy comentando. ¿Qué tan importante es el pueblo judío? ¿Qué tan valioso es el pueblo judío? Porque el pueblo judío tiene que venir a la fe para que el Señor establezca su reino. Vemos aquí en el versículo 27, perdón. Dice, pues les pareció bueno y son deudores. Esos mismos deudores, como nosotros también. Somos deudores de ellos. Dice, a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos, los gentiles, ministrarles, ayudarles. Ahora, hay ministerios enormes, hay iglesias enormes, y hacen eso, mandan ayuda para el pueblo judío, hasta donde yo sé, ¿no? Esa es una de las cosas que Señor ha puesto en mi corazón. Si un día me da la oportunidad poder ayudar al pueblo judío, mandar lo que se pueda para ayudar a ese pueblo, que amemos a Israel, hermanos. El mandamiento es amarás a vuestro prójimo, amarás a Israel. Es lo que todo creyente, todo el que confiesa al Señor debe de hacer. No porque es una obligación, sino porque salga de su corazón guiado por el Espíritu Santo. Vemos aquí en este pasaje, pero ahora ¿quién ve por eso? Ahora ¿quién le importa a Israel? Ahora ¿quién dice ayudemos a Israel? Ahora ¿quién dice amemos a Israel? Cada quien busca por lo suyo. Cada ministerio, cada iglesia busca por lo suyo propio, engrandeciéndose ellos mismos. Y no debe de ser así, sino que la unidad en Cristo es unidad. Y eso es lo que en la escritura, el número 1 es sinónimo de unidad. Sin la unidad nosotros no estamos unidos en un solo cuerpo. Dice la escritura, Cristo no está dividido. Nosotros dividimos. Y así como el pueblo de Israel sufrió y mantuvo la palabra de Dios,
Debemos de hacer lo posible por orar por ellos. No estoy diciendo mándale lo que tiene, sino que estoy diciendo ora por él y que haya ministerios que puedan ayudarlos, que puedan mandarles ayuda. Hay iglesias que puede venir a vuestros corazones, bueno, pero ¿qué van a hacer con la donación que voy a hacer para ellos? Eso ya no nos corresponde a nosotros ver por eso. Ya el Señor le tocará a quién guiará, a quién lo... Pero si alguno de vosotros dice y pone en su corazón, guiado por el Espíritu Santo, quisiera hacer esto y empieza a orar por el pueblo, Dios lo va a bendecir. Dios va a ver ese corazón sincero que quiera ayudar y Dios va a escuchar su oración para que eso se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no ha dejado su pueblo. Romanos nos enseña, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, nos enseña que aún ama a su pueblo. No ha desechado su pueblo, sino lo ama, así como Él lo ama. ¿Por qué no lo amaremos tú y yo? Llegará el tiempo donde todos odiarán al pueblo judío. Y ahorita odian al pueblo judío, odian a la gente judía. Pero así como hermanos, como creyentes en Cristo, nosotros amemos al pueblo judío. Se oponen al evangelio, pero eso no quiere decir que no sigan siendo pueblo de Dios. Ya Dios lidiará con ellos. Pero nosotros nos toca hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y es aquí lo que nos está diciendo. Que si nosotros fuimos participantes de sus bienes espirituales, la salvación que vino de los judíos, que es el Señor de gloria, debemos también nosotros ministrar de los materiales. ¿Yo qué puedo hacer? Mírenme, en prisión. Pero tengo la fe de quien sí lo puede hacer, que es el Señor. Y yo amo al pueblo de Israel, amo al pueblo judío. Si ven en la página, ven amarás a Israel o amarás a Jacob. Seguimos. Es el versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que por la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recibido juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Con esto concluimos en el versículo 33 del libro de Romanos capítulo 15. Vemos cómo el Señor es obra, y si es guiado por el Espíritu Santo, harás lo que la palabra de Dios te dice. Si eres guiado por el Espíritu y no por la carne, seguirás lo que el Espíritu de Dios te dice. Escucharás la palabra de Dios. Dice, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Muchas veces se habla o se enseña lo que el hombre quiere escuchar, complaciendo a hombre, complaciendo a las personas, complaciendo al oído del hombre, buscando gloria propia. Eso es lo que se hace en muchas personas. Hacen ese tipo de cosas. No estoy para juzgar ni condenar. ¿Por qué? Porque eso no es mi posición. Pero hay que ser realistas, hay que ver, hay que abrir nuestros ojos. ¿Y quién es el que escucha? ¿Quién es el que habla? ¿Y quién sigue al que habla de acuerdo a lo que le gusta? La palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta el alma. Pero ¿sabe qué? Si la recibes con gozo, ella puede ser tu protector. La palabra de Dios, te protege para que tu pie no caiga en red. Recíbela con amor, con gozo. En los sufrimientos, lo que padezca uno aquí en esta tierra,
no es nada comparado con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros en el día del Señor. Con esto los dejo. Muchas gracias. El Señor los bendiga ricamente. Shalom.